De acuerdo con el programa previsto por los organizadores de este sexto taller internacional de estudio iberoamericano y transatlántico, la ponencia que va a comenzar de inmediato está a cargo de doña Carolina Castillo Ferrer, que nos va a hablar sobre los imaginarios y realidades del exilio republicano de 1939 en la Unión Soviética. Carolina Castillo es doctora en literatura española por la Universidad de Granada, es licenciada asimismo en filología hispánica, por supuesto, pero también inglesa, y es docente, profesora, concretamente, en programas de enseñanza del español como lengua extranjera y otros programas dirigidos específicamente a universitarios estadounidenses que residen o que están coyunturalmente en España. Si eso es en el plano docente, en el plano científico, es documentalista de la Fundación Francisco Ayala y ha centrado sus investigaciones tanto en la obra y en la figura del propio escritor granadino como en el exilio, concretamente de 1939. En ese sentido, se puede decir que una de las contadas investigadoras que se ha dedicado al tema del exilio republicano del 39 a la URSS, se ha hecho mucho y muy bien sobre otras latitudes, Francia, etcétera, Latinoamérica, pero no tanto sobre la URSS. A este exilio republicano, concretamente el 39 en la URSS, dedicó su tesis doctoral del año 2013, que obtuvo la calificación, la máxima calificación, ya me he encargado de comprobarlo concretamente, y además de la tesis ha complementado estos estudios sobre el exilio pues, con otra serie de aportaciones en revistas, concretamente, algunas sobre la imagen de España en el exilio republicano, a partir del análisis de obras como el propio Ayala, como Max Au, como Vicente Llorens, etcétera, etcétera. Ha estudiado también su epistolario, con algunos de los ilustres exiliados de Ayala, etcétera. Y también ha dedicado, y fue en parte, gran parte, el motivo central de su tesis de doctorado, una, digamos, biografía sobre un maestro nacional y militante del Partido Comunista de España, exiliado a partir de la guerra a la Unión Soviética, que era Vicente Pertegaz Martínez. Vicente Pertegaz, que durante su estancia en la Unión Soviética fue, entre otras cosas, traductor del ruso para la Comintern, concretamente, es decir, la oficina, concretamente, de relaciones internacionales de los partidos comunistas de todo el mundo, ¿no? Concretamente. Y formó parte Pertegaz de esos pocos más de 4.200 y algo exiliados concretamente a la Unión Soviética, incluyendo en este número a los conocidos como niños de la guerra, concretamente, ¿de acuerdo? Probablemente por el hecho de el escaso número de exiliados, concretamente en la Unión Soviética, es la razón que puede explicar la escasa atención que se ha dedicado concretamente a este exilio concretamente. De hecho, uno de los exiliados en la Unión Soviética de aquel mismo tiempo, Luis Abollado, se quejaba se lamentaba hace ya una treintena de años larga de este poco interés, de esta poca atención que la propia historiografía estaba dedicando al exilio concretamente en la Unión Soviética. No obstante, quiero dejar sentado que hay estudios, hay aportaciones muy notables, de Alicia Artez, por ejemplo, de Manuel Aznar Soler, que es uno de los históricos, concretamente, de los estudios del exilio, concretamente, de siempre, Encarna Nicolás, o por supuesto, Carolina Castillo. Le voy a ceder de inmediato la palabra, que ya de por sí llevamos bastante retraso, no obstante, antes de ello, le quiero dar las gracias en nombre de los organizadores, y por supuesto en el mío propio también. Carolina, cuando quieras. Voy a empezar, me gustaría de una manera así muy general dar algunos datos que nos pueden permitir, que nos pueden ayudar a contextualizar lo que significó realmente este exilio. Voy a dejar apuntadas ideas, datos, como digo, nombres. Y sí me gustaría centrarme al final de mi intervención en un escritor y en un artista, un escultor, en los que yo he encontrado de una manera muy clara esa reflexión sobre España desde el exilio soviético. Porque quizá lo primero que debo decir es que las condiciones sociopolíticas y la realidad histórica
de que vivieron estos españoles en la URSS, les coartó, por un lado, su libertad creadora. De hecho, la profesora Alicia Altet, que ha mencionado Manuel, dice que no podemos hablar de creación literaria ni de creación de un corpus filosófico en este exilio, sino que tenemos que hablar más bien de tradición cultural, de preservación de una cultura, de una lengua, en este caso la española, y de su divulgación, a través de mecanismos, de instituciones, a través de la traducción especialmente, pero también de la enseñanza. Entonces, realmente no hay un corpus que podamos decir de filosofía, ¿no?, de filósofos que reflexionan sobre España exiliados en la Unión Soviética. Pero en un escritor, el escritor por antonomasia, que es César Muñoz Arconada, y en un escultor y un artista que yo no me canso de reivindicar porque me parece una de las figuras más importantes en las artes plásticas, en la historia del arte español contemporáneo, que es Alberto Sánchez. Alberto, merecen que se le dedique, aunque sea este ratito de hoy. Empiezo. El exilio de miles de españoles que se produjo en 1939 como consecuencia de la guerra civil es, desde el punto de vista numérico, el más importante de todos los movimientos migratorios por motivos políticos o religiosos producidos en España desde la Edad Moderna. En comparación con Francia o con México, países que acogieron al mayor número de exiliados, el volumen de refugiados en la Unión Soviética resultó significativamente menor. Según fuentes del Centro Español de Moscú, institución que crearon en los años 60 los propios exiliados, establecidos en la capital rusa, el número total de españoles que se exiliaron en la URSS fue de 4.221. De ellos, casi 3.000 fueron los niños evacuados durante la guerra en varias expediciones organizadas por el Gobierno de la República. Entre el colectivo adulto, 891 personas pertenecían a lo que se denominó emigración política. El resto eran maestros y personal auxiliar que acompañaron a los niños en los viajes, estudiantes de las escuelas de aviación y un grupo de marinos cuyos buques se encontraban anclados en puertos soviéticos al terminar la Guerra Civil Española y no pudieron regresar. A partir del medio siglo, con las repatriaciones a España de los años 50, se calcula, también fuentes del Centro Español de Moscú, que unos 1.900 españoles regresaron a la España franquista en 7 expediciones oficiales en 1956, 57 y 59. De hecho, este es el episodio del exilio en la Unión Soviética que en la última década se está investigando más, en cómo esos la mayoría niños, pero también algunos adultos, vuelven a España, si consiguen adaptarse, si no, todas las investigaciones que sufrieron por parte de la policía y en algunos casos cómo regresaron a la Unión Soviética ante la imposibilidad de adaptarse a la España franquista. Esto, como digo, es lo que más se está investigando en la última década. Pues debido a las repatriaciones, como decía, fallecimientos y reemigraciones a otros países, este número fue decayendo. En 2004 permanecían unas 250 personas, mayoritariamente en Rusia, y en la actualidad, según el Centro Español de Moscú, quedan algo más de 120 personas. Son estos niños de la guerra y sus descendientes quienes mantienen viva la memoria del exilio republicano. Lo hacen a través de sus actividades en el Centro Español de Moscú, con iniciativas muy interesantes, entre ellas, desde hace un año y medio, en noviembre del 2020, se creó la Asociación de Niños de Rusia, que tiene un sitio web muy interesante que recomiendo para aquellos sobre todo que estén interesados en el estudio de los niños de la guerra en Rusia, porque además de mantener actualizaciones bibliográficas y dar información muy actualizada,
Tienen, por ejemplo, una sección en la que van subiendo fotografías y preguntan fotografías procedentes de archivos, archivos familiares, y preguntan a todo el mundo si alguien puede ayudar a identificar quiénes son esos niños, ¿no? Que el grupo de españoles exiliados en la Unión Soviética más numeroso sean niños resulta una de las características principales que singularizan este exilio y determina su análisis. Así, por ejemplo, en el tema que nos ocupa, pensar España desde el exilio. Si tomamos como corpus documental las memorias y los escritos autobiográficos de estos exiliados, una fuente de información muy valiosa, ¿no?, para reconstruir y para documentar este exilio, debemos distinguir entre los relatos de la experiencia de los niños de aquellos de los mayores, término que los niños utilizaron siempre para referirse a los adultos, y vemos, comparando ambos relatos, que las experiencias, a pesar de que son plurales y tampoco se puede hablar de un exilio único, una experiencia única, pero difieren bastante, ¿no? La cita que estáis viendo en pantalla procede de las memorias noveladas de Vicente Pertegaz, que, como ha dicho Manuel, era un poeta valenciano de tendencia neopopularista que se exilió en la Unión Soviética al término de la Guerra Civil y se dedicó a la traducción de narrativa, pero sobre todo de cine, y sobre el que realicé mi tesis doctoral. En mi intervención de hoy yo me voy a centrar en el colectivo de exiliados adultos y dentro de este en aquellos que desarrollaron su actividad profesional en el campo de la cultura y de las artes. Este colectivo estaba compuesto principalmente por militantes de base del PC y del PSUC y mayoritariamente presentaban, como señala la profesora Alicia Altet, un origen social y un nivel cultural medio-bajo. Aunque en menor medida, también integraban este grupo intelectuales con un marcado compromiso ideológico y militante de izquierdas que estaban vinculados a la creación literaria y artística en España antes de la Guerra Civil o que ejercían su actividad profesional en el campo del periodismo, la arquitectura, la medicina, el derecho, etc. Como he dicho anteriormente, condicionados por una realidad sociopolítica que coartaba su libertad creadora y por la barrera idiomática, muchos de ellos renunciaron al desarrollo de su actividad profesional durante su exilio soviético y se dedicaron a la divulgación de la lengua y la cultura española desde diversos ámbitos, como la enseñanza universitaria, la pintura o las artes escénicas, el teatro, que era tan promovido por las instituciones soviéticas, la danza, el cine y especialmente de la traducción. La conexión entre exilio y traducción resulta evidente para el profesor José Francisco Ruiz Casanova, quien argumenta cómo la práctica de la traducción es la vía que reintegra al trasterrado su identidad lingüística y, desde este punto de vista, la ilusión de comunicarse con aquellos que hablan su misma lengua. Por otro lado, en un contexto cultural de censura institucionalizada como mecanismo de control, la traducción siempre es, de un modo u otro, un discurso articulado de la resistencia. Los españoles exiliados en la Unión Soviética que se dedicaron a la traducción lo hicieron desde diversos medios. Además de trabajar en revistas tan importantes como La Literatura Internacional o Tiempos Nuevos, hay que pensar que todas estas traducciones, todas estas publicaciones en español tenían claramente la sociedad de destino era América Latina, ¿no?, ante la imposibilidad de que en la España franquista circularan estos materiales. Pero sí sabemos, y hay testimonios, de que circulaban por América Latina y de hecho eran bastante populares, ¿no? La Literatura Internacional fue una de las revistas específicas de las artes más importantes.
Trabajaron también en agencias de prensa como TASS o Novosti, o para la radio, Radio Moscú, y posteriormente Radio España Independiente, ¿no? la mítica Pirenaica. Sus traducciones de clásicos de la literatura rusa, en muchas ocasiones, y esto no se puede olvidar, son primeras traducciones directas del ruso al castellano. Se publican en editoriales tan relevantes como las ediciones en lenguas extranjeras, que a partir de 1963 pasó a denominarse Editorial Progress, de la que a su vez en 1982 nació la editorial Raduga, Arcoiris en ruso, cuyos catálogos eran totalmente literarios, o también, por ejemplo, en la editorial Mir, que se especializó en textos técnicos y de ciencia ficción. En estas instituciones fueron traductores Luis Abollado, Aurelio Arcelus Martínez, César Muñoz Arconada, César Astor, Arnaldo Azati, José Blanca Pérez, María Cánovas, María Carrasco, Luis Castillo Mayoral, Adolfo Escribano Roldán, Luis Galán Jiménez, José García Lloret, Manuel Gisbert Talens, Cipriano González, Ángel Herraiz, José Laín Entralgo, Josefa López Canivet, Julio Mateu, Isidro Rodríguez Mendieta, Castul Pérez, Vicente Pertegaz, Federico Pita, Ángel Pozo Sandoval, Isabel Pozo Sandoval, Antonio Pretel, Manuel Puente, Joaquín Rodríguez, Vicente Esteban, Vicente Talón, José Antonio Uribes, Pilar Uribes, Venancio Uribes, José Bento Molina, Isabel Vicente Esteban y Augusto Vidal. Como veis, es una nómina y ahí bastante amplia, y no están los niños, los de la segunda generación, que en mi opinión fueron incluso mejores traductores, porque al exiliarse de pequeños pudieron adquirir el ruso hasta convertirse en bilingües, algo que a los exiliados adultos, si bien esta nómina que he mencionado sí tenía más cultura, ¿no? Aprendió el ruso de una manera muy autodidacta y no como los niños, en el caso de los niños. La consulta del corpus de traducciones al español publicadas por las editoriales Progreso y Raduga, pertenecientes al Fondo de la Biblioteca Nacional de España, que son las que yo he podido consultar, muestra que de los exiliados citados fueron especialmente prolíficos en la traducción para estas editoriales Ángel Herraiz, Federico Pita, Isabel Vicente Esteban, José Bento Molina o Venancio Uribes. De ellos fue Isabel Vicente Esteban, madrileña, nacida en 1918, quien continuó con su actividad, con éxito su actividad traductológica en España a partir de 1978. De hecho, por su traducción al ruso, del ruso al castellano de los cuentos populares rusos, antología de Alexander Afanasiev, se le concedió en 1985 el Premio Nacional de Traducción. Me gustaría haber conseguido una fotografía de ella, pero no he podido, para que tuviéramos una imagen. Además, fue la máxima responsable de la Sociedad Nacional de la URSS para la Defensa de los Derechos de Autor, la VAP, entidad que pretendía difundir la literatura soviética en España. Lo que quizá no es tan conocido es que Isabel Vicente Esteban pudo continuar traduciendo en España gracias a la agencia literaria AFZ, creada por otra exiliada española, Aquilina, Lina Fernández Zapico, son las siglas, y su marido Augusto Vidal, repatriados en los años 50. La historia de cómo esta agencia, desde Barcelona, en los años 50, 60, en los años 60 sobre todo, consigue que llegue esa literatura rusa, que se traduzca en España, es una historia que está todavía por hacer. No le voy a dedicar más tiempo a los traductores, pero sí quiero puntualizar que los españoles que se dedicaron a la traducción durante su exilio en la Unión Soviética ejercieron una profesión muy bien considerada, muy bien remunerada en comparación con otras profesiones, y que les aportó prestigio intelectual. El grupo de traductores de Moscú lo ha investigado muy bien Marco Rodríguez Espinosa, que es profesor también de la Universidad de Málaga. Podemos pues concluir con la historiadora Alicia Altet.
Cito: más que irradiación hacia el exterior, la cultura de los exiliados en la URSS actuó como circuito de retroalimentación entre ellos mismos, al preservar una tradición cultural que reafirmaba su identidad como colectivo, y los soviéticos que se sentían inclinados hacia esa tradición. De esta manera hay que insistir más en el término tradición cultural que en el de creación, porque la labor creativa estaba en aras de unos determinados planteamientos ideológicos. En este contexto de preservación de la tradición cultural y desde sus perspectivas ocupaciones, ¿cómo estos exiliados reflexionaron sobre España? Sobre su propia historia en relación con Europa, o con su anhelo, en muchos casos, ante la imposibilidad de regresar a España, de marchar a América, donde se encontraba el colectivo más numeroso del exilio republicano y entre ellos muchos familiares y amigos. O quizá incluso sería normal preguntarse, ¿llegó a crear un corpus documental que aborde en toda su complejidad su relación con España desde su realidad específica? Como vimos en la jornada de ayer, España constituye un tema recurrente en el exilio republicano de 1939. Indagar, pensar, escribir, crear objetos de arte sobre el país de origen, desde la situación anómala de vivir desplazado geográficamente a causa de una guerra, resulta una constante para muchos republicanos españoles refugiados en América Latina o en Europa. El exilio español en la URSS no fue una excepción, si bien no se produjo desde la filosofía, sino desde la literatura y el arte. En esta intervención, como he dicho antes, me voy a ocupar de los máximos representantes, a mi juicio, de ambas disciplinas, el escritor César Arconada y el escultor Alberto Sánchez. Pero antes me gustaría contextualizar su producción literaria y artística con algunos datos cronológicos, que determinaron, por supuesto, la vida de la comunidad exiliada en la Unión Soviética. En 1937 y 38 se producen, como he dicho, las evacuaciones de los niños de la guerra a la URSS. Hay que entender que, a pesar de que el número, como he dicho, fue minoritario, en Rusia, en la Unión Soviética, nunca en toda su historia había habido tantos españoles. O sea que ellos fueron, por primera vez, que hubiera 4.200 españoles en Rusia, y en la Unión Soviética, fue algo nuevo, ¿no? De hecho, uno de los niños de la guerra, tengo aquí la cita, el traductor y bibliófilo José Fernández Sánchez, que tiene una de las memorias sobre el exilio en la URSS, desde mi punto de vista, mejor escritas y más interesantes. José Fernández Sánchez dice: después de la Segunda Guerra Mundial, no era raro que algún ruso, al oírnos hablar en un idioma extraño y después de enterarse que éramos españoles, nos preguntara: ¿y cómo habéis caído aquí? En 1937 esta pregunta habría sido inimaginable. Entonces no había en la URSS nadie que no supiese cómo habíamos caído allí. Por esos años España era tema de máxima actualidad en la prensa, en el cine, en el teatro y en la calle. Pocos eran los que no supieran decir en español: no pasarán. De hecho, ahora, por desgracia, con motivo de la guerra entre Rusia y Ucrania, vemos, ¿no?, en la prensa ese "no pasarán", ¿no? Pues viene de aquí, viene de los exiliados de la Guerra Civil Española. En 1939, en abril-mayo, llega el colectivo de la inmigración política. Muchos de ellos, primero, al salir de España, en los últimos meses, en marzo y abril, salieron por el Levante español, se agruparon allí y en barcos o en avionetas
en alguna avioneta que se llamaba Natasha, significativamente, llegaron en un primer momento a Argelia, a Orán. Durante un mes o así estuvieron en campos de concentración, el campo de Bogaria, el campo de Morán, mientras se les tomaban todos los datos y se esperaba a que la dirección del PC, ya en Moscú, decidiera quiénes de ese colectivo podían exiliarse en Moscú, ¿no? En la Unión Soviética. De hecho, como vemos, el número fue reducido. O sea que fue también un exilio selectivo, ¿no? Muy condicionado por supuesto, la militancia, ¿no? Ideológica. En agosto se firma el pacto de no agresión entre la Alemania nazi y la URSS, el pacto Ribbentrop-Molotov, y en septiembre Alemania invade Polonia, el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Los exiliados estuvieron, a pesar de que se había iniciado la guerra, estuvieron un tiempo intentando adaptarse a su nueva realidad en la URSS, pero no les dio mucho tiempo porque ya el 22 de junio del 41 Alemania invade la URSS. Al término de ese año, a partir de octubre-noviembre, empiezan las evacuaciones de la población civil fuera de Moscú y se dispersan pues, por el resto de repúblicas soviéticas. El colectivo de traductores que he mencionado y que trabajaban sobre todo en las radiaciones de emisoras clandestinas, como Radio España Independiente, es trasladado a Ufá, que está en los Montes Urales, en la República de Bashkiria, pero por ejemplo Arconada pues, se traslada a Kazán, diferentes lugares para protegerlos de la guerra. Terminada la guerra en 1945, la Segunda Guerra Mundial o Gran Guerra Patria, como se denomina en Rusia, cambia en ese momento también el clima, ¿no? Y entonces se inicia, pues, por supuesto, ya la Guerra Fría, ¿no? Esto es muy evidente porque vemos que si antes hablábamos de una revista como La Literatura Internacional, con un claro, todavía hay un claro objetivo internacional, promocionado sobre todo por la Comintern, ¿no? A partir del fin de la Segunda Guerra Mundial se cierra, ¿no? La Unión Soviética y la literatura internacional, esa revista, deja de publicarse en el 45 y cuando se reinicia otra vez, se retoma en el 46, ya se titula Literatura Soviética. O sea que ese simple cambio es muy significativo a partir del fin de la Segunda Guerra Mundial, cómo se va a orientar políticamente todas las actividades culturales. En 1946 se crea el Club Español, una de las iniciativas culturales que más hizo por cohesionar a esta comunidad. Otra fecha importantísima fue el 5 de marzo del 53, la muerte de Stalin. A partir de ahí se inicia otro ciclo que toma más consistencia a partir de febrero del 56 en el 20º Congreso del PQS, el Partido Comunista de la Unión Soviética, cuando, pues en ese famoso informe de Khrushchev, ¿no? Que no se dio a conocer en el momento, se supo mucho después, pues se condenaba el culto a la personalidad, ¿no? Y como ese culto a la personalidad, entre otras muchas cosas, había ido en detrimento del ideal del comunismo, ¿no? Se inicia la desestalinización y lo que se denomina el primer deshielo. También en ese año, en el 56, comienzan las repatriaciones a España que he comentado anteriormente, que continúan en el 57 y hay algunas más en el 59. En el 66, precisamente porque la comunidad española estaba cada vez más mermada, se crea el Centro Español de Moscú, que es el que he comentado que sigue existiendo en la actualidad. En el 77 se restablecen las relaciones diplomáticas entre España y la Unión Soviética.
En el 90 se les facilita la recuperación de la nacionalidad española. Este también es un aspecto muy interesante, pero muy complicado, porque se les dio en un principio a elegir que entre respetar su nacionalidad o adquirir la soviética, pero en un momento dado hubo que adquirir la ciudadanía soviética. En el 94, bueno, pues por último, el Convenio Hispano-Ruso de Seguridad Social permite el derecho a las pensiones de jubilación, de invalidez a estos exiliados. Cuando hablo de imaginarios, ya he mencionado uno, imaginario el imaginario de España en la Unión Soviética es la guerra civil, ¿no? Y la guerra civil la guerra civil española continúa estando en el imaginario soviético, ¿no? Cuando piensan en España. Pero el otro imaginario, el otro mito que pervive en Rusia es el del Quijote. Esto se ha estudiado bastante ya, ¿no? Como esa interpretación del mito del Quijote se va adaptando a las diferentes circunstancias históricas, ¿no? de la URSS y cómo de alguna manera lo utilizan también para hermanarse, ¿no? la cultura soviética con la cultura española, ¿no? Pero lo cierto es que el Quijote, y a partir de ahí también los clásicos del teatro del siglo de oro, introducidos a través sobre todo del romanticismo alemán del siglo XVII, XVIII, estaban muy presentes en la cultura soviética. Así, en esos primeros años de la Segunda Guerra Mundial, en el 40, en el 41, en el 39, los teatros en Rusia tenían en cartelera obras, adaptaciones, obras del teatro clásico en español durante meses. Y es muy curioso también cómo a partir del fin de la Segunda Guerra Mundial y cuando ya, como he comentado, cuando ya se cambia, ¿no? de tono, de mentalidad, se prohíbe incluso representar expresiones artísticas de otras nacionalidades, ¿no? Bueno, voy a pasar a hablar de Arconada, ¿no? Como he dicho, de los exiliados españoles en la Unión Soviética, el escritor por antonomasia fue César Muñoz Arconada. Arconada había desarrollado ya tenía una trayectoria como periodista. Él se había iniciado escribiendo crónicas en el diario Palentino y una vez que se establece en Madrid, después de aprobar unas oposiciones a Correos, intenta desarrollar su verdadera vocación literaria, que como él mismo explica en su autobiografía, era realmente su pasión y lo que le generó pues, discusiones con su padre, ¿no? Venía de un origen muy humilde, fue totalmente al principio autodidacta y sin embargo el hecho de que fuera tan buen escritor hizo que desde muy pronto empezara a participar en revistas madrileñas, en revistas culturales, como la Gaceta Literaria que dirigía Ernesto Jiménez Caballero, de la que él llegó a ser redactor jefe. Ahí son interesantísimas y las recomiendo las críticas que hace, no solamente críticas literarias, sino cinematográficas y la crítica musical. Escribió varios libros, una biografía de Greta Garbo, otro libro sobre cómicos de cine y un ensayo sobre música en torno a Debussy que me parece de lo mejor que se escribió en esa época. También escribió poesía, se adaptó enseguida, practicó también las vanguardias, sobre todo en poesía. Tiene un poemario maravilloso que se titula Urbe
Y luego, ya a partir del 30-31, cada vez se va materializando más su compromiso político, y 2 meses después de la proclamación de la Segunda República, en junio del 31, se afilia al PC. Durante esa época, hasta el 36, desarrolla su producción literaria, sobre todo en narrativa, y desarrolla lo que se llama la novela social, ¿no? Escribe su novela más famosa de esta época, bueno, escribe La Turbina, Los pobres contra los ricos, y la novela Río Tajo, que le valió en 1938 el Premio Nacional de Literatura. O sea que estamos ante un escritor de primera magnitud. También durante la Guerra Civil hace algunas obras de teatro, unas farsas, y tiene mucha relación con, por supuesto, Rafael Alberti, ¿no? María Teresa León. Arconada permaneció en el exilio 25 años, de mayo de 1939 a marzo de 1964, fecha de su fallecimiento, o sea que nunca regresó. Además de su labor de crítico literario, redactor, traductor, durante este tiempo desarrolló una importante obra literaria. Narrativa, novelas y cuentos, poética, en poesía también y de teatro. José Antonio Guerrero Villalba, que hizo su tesis doctoral sobre Arconada en la Universidad de Granada en los años 90, considera que de su creación literaria en el exilio soviético ya podemos encontrar sus claves en las producciones de nuestro autor en el periodo de los años 20, del 20 al 36. Dice, y cito: por una parte, el mantenimiento del hombre titánico y del romanticismo en sus diferentes enunciaciones. Por otra, el de la temática del exilio, la lucha política y su conexión con los movimientos antifascistas. Y todo ello enmarcado en una visión del mundo como totalidad que lo explica. En su autobiografía escrita en su exilio, el propio autor, al referirse a su trayectoria intelectual durante su periodo soviético, dice, y es una frase, solamente una frase, que me parece muy significativa por el adjetivo que utiliza. En mayo de 1939 vine a la Unión Soviética. Aquí he escrito libros de cuentos antifascistas, obras de teatro y artículos y poesías. Y realmente ese adjetivo resume la producción literaria de Arconada en la Unión Soviética, ¿no? Porque es una literatura militante que promueve acabar con el fascismo, en este caso en España, ¿no? Entonces, hay varios ejemplos en su producción poética en los que se aborda el tema de España, ¿no? Pero siempre desde este compromiso político y de la lucha antifranquista, ¿no? Uno de esos... En narrativa, por ejemplo, tenemos Los cuentos de Madrid, que editó la profesora Natalia Karitonova, que es yo creo que la máxima especialista en Arconada, sin duda, porque realizó su tesis doctoral sobre la obra literaria de Arconada en el exilio, en la Unión Soviética, y pudo documentarse con la consulta de archivos, ¿no? Consultó pues, el expediente de Arconada, ¿no? Que están con información de archivo, ¿no? Entonces este libro, Cuentos de Madrid, es de esa primera etapa, antes del fin de la Segunda Guerra Mundial. Son cuentos que se publican, 2 de ellos aparecen en la revista La Literatura Internacional, del 42, del 43, y fijaros, si os leo los títulos, algunos de los títulos: La armería, En el aire de Madrid, La verdulera y el niño, Barro azul, Historia de una golondrina, Enemigos que se reconcilian, Aventuras de 3 pilluelos, Regreso a la patria chica, Noche de Madrid. Se van a describir situaciones de lucha antifranquista, bueno, de lucha en plena guerra civil. Utiliza mucho, es literatura
que utiliza mucho los héroes positivos, ¿no? Como se dice según la terminología de Lukács, ¿no? Personajes muy de los barrios, bueno, de los barrios populares de Madrid, ¿no? Con mucho compromiso por defender la ciudad del ataque del fascismo, ¿no? Esto sería un poco su producción de esos primeros años. También publicó poemas, ¿no? Dedicados a la temática a España en publicaciones del PC, en el exilio, por ejemplo, en España Popular, que era de México, que se publicaba en México. Era órgano de la delegación del Comité Central del PC en ese país. Esta fue una publicación muy importante y longeva, de 1949 a 1972, donde colaboraron, bueno, pues, muchos de los máximos dirigentes del PC, Dolores Ibárruri, Encarnación Fullola, o escritores comunistas exiliados, ¿no? Como Luisa Carnés o César Muñoz Arconada, ¿no? A partir de abril del 47, España Popular contó con un suplemento para nuestro tema muy interesante que se llama Problemas de España. Y bueno, en su estudio monográfico sobre la historia del PC, tan conocido, el de Gregorio Morán, pues se incluyen breves referencias a España Popular en las que se resalta su línea sensacionalista, más que de orientación, y también su popularidad. Pues, como decía, en España Popular colaboró César Arconada. Este poema en concreto, Nuestra España, que se publicó en el 53, es un alegato en contra de las bases norteamericanas que se quieren establecer en España, ¿no? Y como, bueno, pues sí, es un alegato para que no suceda eso, porque él intenta alertar de que es una manera de venderse al capitalismo, ¿no? Y que hay que defender también a España de ese capitalismo yanqui, ¿no? Pero hay más, escribió más poemas dedicados sobre todo a los pueblos, ¿no? de España. Por ejemplo, en este vemos, es un claro ejemplo de cómo se utilizan lugares simbólicos en la defensa heroica del pueblo español contra, ¿no? el fascismo en la guerra civil, ¿no? Precisamente en España Popular apareció su necrológica. Arconada murió el 14 de marzo del 64 y el 12 de marzo falleció en un accidente fatídico en México la escritora Luisa Carnés. Entonces, esta edición en la que aparecen, a lo mejor no se ve muy bien, pero se ve, ha muerto en Moscú César Arconada, y por otro lado, numerosos mensajes de condolencia por la muerte de Luisa Carnés. Y además en el centro se conmemora que hace un año de la muerte del asesinato de Julián Grimao, ¿no? En esa necrológica que le dedican un grupo de camaradas, viene firmado así, decían: aún ardía su corazón de fe en la liberación de su patria, cuando este corazón se ha parado. Así lo recordaremos siempre, modesto y abnegado, laborioso y optimista, seguro del pronto amanecer de España, seguro del triunfo final del comunismo. No voy a tocar la producción teatral, que también es muy interesante, y de Arconada en el exilio, pero vemos como algunas de sus obras más importantes, como Nueva Carmen o Manuela Sánchez, pues las sitúa en espacios escénicos que transcurren en España. Manuela Sánchez, por ejemplo, en Galicia, la Nueva Carmen en Andalucía,
una parte muy importante se desarrolla en Granada, en concreto en el barrio del Sacromonte, el barrio gitano, ¿no? Y hay un anhelo de esa también, bueno, pues de esa España mítica, ¿no? Que está muy presente al final en su producción literaria en la URSS, ¿no? Según el profesor Miguel Cabañas Bravo, cuando hablamos de cómo sobrevive lo español desde el punto de vista artístico en el exilio soviético, él piensa que una parte importante de esa supervivencia, de esa permanencia, tiene que ver con lo que él denomina evocación raigal, es decir, la evocación de las raíces, ¿no? De estos exiliados, para mantener la identidad española, ¿no? Transmitirla a la joven generación acompañante y mostrarla directamente al pueblo soviético. O sea que de alguna manera esa fuerza creativa nacía de esa evocación de las raíces españolas, ¿no? Las condiciones de creación y producción artística, dadas las imposiciones burocráticas estalinistas y también los restrictivos términos de interpretación del realismo social, iban a resultar particularmente duras, como ya he comentado. Sin embargo, también dice el profesor Miguel Cabañas, a estos exiliados se les toleró un cierto grado de refugio en la cultura, estética y poética de procedencia. O sea, como que se les permite recrearse y recrear su cultura de origen, ¿no? Y que resultó clave para mantener esa vinculación con lo español, como tan significativamente muestra el caso de Alberto Sánchez. Bueno, pues Alberto Sánchez fue una de las figuras más importantes como he dicho, de las artes plásticas en España en el siglo XX. Su participación en la exposición de artistas ibéricos que se celebró en Madrid en 1925, en la que también expusieron su obra Salvador Dalí, Benjamín Palencia o Francisco Bores, significó el primer reconocimiento de la crítica española. Fue fundador de lo que se ha conocido como Escuela de Vallecas. Creó un arte nuevo, revolucionario y comprometido, con la intención de expresar plásticamente la convulsa coyuntura histórica, política y social española contemporánea. Así se refleja en El pueblo español tiene un camino que conduce a una estrella. Su escultura, de 12 metros y medio, que franqueaba la entrada del pabellón de la República Española en la Exposición Internacional des Arts et Techniques dans la Vie Moderne de París en 1937 y cuya réplica de casi 19 metros, un poco más grande, nos recibe en el exterior de la puerta principal del Museo Reina Sofía de Madrid. El pabellón español, donde se exhibió por primera vez el Guernica de Picasso, o la gran pintura mural El Segador, Pagès català en revolta, de Joan Miró, representó un hito en la exhibición de la modernidad artística española y que podría haber sido renombrado posteriormente como el Pabellón del Exilio Español. Su comisario general fue el filósofo José Gaos. Su comisario general adjunto, el arquitecto José Lino Bahamonde. Max Aub se encargó de gestionar el pago a Picasso por el Guernica, como se ha podido documentar gracias a la correspondencia que se conserva de Aub en la Fundación Max Aub. Y lo pudo realizar porque en ese momento Max Aub era agregado cultural de la Delegación Diplomática Española en París. Los arquitectos que diseñaron el pabellón fueron Luis Lacasa y Josep Lluís Sert. Y Josep Renau o Gori Muñoz, entre otros, expusieron obras o trabajaron en la decoración. Bueno, pues todos ellos resultan exponentes del exilio republicano en México, Venezuela, Unión Soviética, Estados Unidos o Argentina.
pensada y creada para ser exhibida en el pabellón español en plena guerra civil. Esta escultura de Alberto, si bien desde su título simboliza la ideología del socialismo representada en esa estrella, desde el punto de vista técnico defiende la vanguardia todavía frente al realismo político en el arte. Como señala Carmen Fernández Aparicio, esta obra, cito, se alza como un icono totémico representativo de las utopías sociales de entreguerras y da sentido al interés de Alberto por la verticalidad y por el potencial significado social de elementos procedentes del mundo rural. No me voy a detener en la cronología profesional de Alberto Sánchez en el exilio, pero bueno, indicar que realizó muchísimos decorados y figurines para obras de teatro, para el Teatro Gitano de Moscú, también para el Teatro Dramático Stanislavski. Desarrolla una importante obra pictórica y sobre todo escultórica, ¿no? Entonces, lo que sí voy a hacer, porque no quiero terminar sin que veáis un poco una muestra de su arte, es poner unas diapositivas que se me ha olvidado indicar que la procedencia, todas proceden las podéis encontrar en el sitio web del Museo Reina Sofía de Madrid, se realizó una exposición sobre la obra de Alberto y podéis encontrarla. Y todas son de los años 50 a partir. Es muy significativo como, no tenemos tiempo para explicarlo, pero es muy significativo en el arte de Alberto ese cambio que se produce a partir del 56, del 53, a partir de la muerte de Stalin. Como entra un poco más de aire en su obra, ¿no? De Alberto quiero decir una cosa más antes de terminar. Bueno, fue maestro, el profesor de dibujo de los niños españoles en un primer momento y asesoró artísticamente a Kozintsev para su Don Quijote, la película Don Quijote de 1957, que una década más tarde fue la primera película rusa que se exhibió en España, y ese asesoramiento lo hizo Alberto y fue uno de los grandes éxitos realmente también de esa película, ¿no? Decía Kozintsev, que lo visitó en su domicilio, que en el minúsculo apartamento de Alberto, apenas 14 metros cuadrados de superficie habitable, convivían campesinas castellanas llevando un cántaro sobre la cabeza, toreros en su faena, esculturas de pájaros y dibujos pintados, no solo sobre lienzo, sino también sobre los azulejos de la pequeña cocina. Y revela un apunte, y con esto voy a terminar, revela un apunte más sobre las características formales y espirituales de la producción artística de Alberto durante su exilio en la Unión Soviética. Y es que el arte en el exilio de Alberto está asociado a la reconstrucción de España en la memoria. Cuando pintaba un paisaje de las cercanías de Moscú, aparecía Castilla. Aquí lo voy a dejar. Muchas gracias.